Gracias por seguir con nosotros. En los últimos días, como Violeta lo comentaba el lunes pasado, han subido mucho los precios. Esto tiene que ver mucho con la exclusión de vastos sectores sociales de la alimentación y de la nutrición. Y precisamente el tema de la, más bien falta de una buena nutrición es el que queremos tocar este día, para ver cómo se ha ido avanzando, cómo se encuentra la situación en estos momentos, qué tan buena es la nutrición de los mexiquenses. Y para eso, bueno, fuimos a ver algunas autoridades y también algunos especialistas, vamos a ver qué nos dijeron. Por ejemplo, en la zona Mazahua, que está ubicada en 11 municipios del norte del Estado de México, puedo decirle que 3 de cada 10 niños están desnutridos. Ciertamente el grado de desnutrición ya no es tan severo como se observaba en años anteriores. Sin embargo, persisten los problemas de desnutrición, que en este caso ya sería de primer grado. Y desafortunadamente estamos hablando del 30% de la población indígena. La desnutrición se da sobre todo en niños de 1 a 4 años de edad. Los menores a 1 año, en general son alimentados al seno materno en las zonas indígenas, y esto hace que se desarrollen más o menos bien hasta los 8 meses de edad. El problema más serio es precisamente la situación económica, dado que la dieta de muchos de los campesinos, de los indígenas, es pobre en proteína, pues se presenta la desnutrición. Por esa razón observamos que la generalidad de los indígenas, de las 5 etnias que tenemos en nuestro estado, pues presentan baja talla porque no se desarrollan adecuadamente. Insisto, en una década ya no tenemos al 40% de los niños indígenas pobres desnutridos, ahora tenemos al 30%. Y el grado de desnutrición ha pasado de ser de segundo grado a primer grado. Que en el Estado de México hay 1.9 millones de personas en pobreza alimentaria. Pues la gravedad de que un niño que no se nutra adecuadamente, obviamente no tiene una salud adecuada y mucho menos capacidad de retener los estudios que necesita, y eso merma su vida futura, en la cual si no tiene buena salud y no tiene buenos estudios, pues obviamente no va a tener las condiciones necesarias para acceder a algún trabajo, para tener un nuevo empleo, para poder sacar a su familia adelante. Pues básicamente es falta de empleo, que viven en localidades muy dispersas, que están difíciles de accesar los servicios públicos. Mucho es personas indígenas, los que están en pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial. Para todos ellos tenemos algún tipo de programa. Por eso, con el programa Oportunidad y sobre todo con la leche Liconza, que está fortificada y que ha sacado a más de 300,000 niños de su condición de anemia, con esos son los programas exitosos. Como le decía, no es falta de información. La información la tenemos desde que estamos en la escuela primaria, siempre se nos dice cuáles son los alimentos sanos, que debemos comer balanceadamente, que el aporte de proteínas, grasas y hidratos de carbono debe ser balanceado y equilibrado. Eso lo sabe todo el mundo, pero no hemos podido desarrollar una cultura y un eslabón importante entre lo que se aprende en la escuela, lo que ustedes los medios de comunicación insisten a cada día con la población en general, y la cultura que tenemos como adultos de enseñar a los niños, y les seguimos dando comida chatarra y antojitos de estas frituras que por tenerlos bien o por cumplirles un capricho se las estamos dando. Yo creo que ahí es donde radica la mayor parte del problema. Si a esto le agregamos otros problemas de familia, de integración familiar, de relación de los padres que comen menos con sus hijos y que tiene que ver con este ámbito del entorno familiar, los niños tampoco tienen la costumbre de comer la comida más sana. Y entonces terminamos por cumplirles el capricho y darles cosas que les llenan pero que no les nutren adecuadamente. La nutrición y sobre todo los procesos de desnutrición, yo creo que en el Estado los podemos catalogar en dos grandes rubros. Los que son propiamente una desnutrición, o sea que hay inclusive un problema de peso por la disminución y por los nutrientes, la carencia de nutrientes básicos, y también el sobrepeso, que podría decirse que es una mala nutrición, o sea, no es exactamente desnutrición. En el caso de los adultos, inclusive yo te comentaba, el 70% hay un problema de obesidad, el 26% corresponde a los niños, o sea, los niños
en un 26% los niños ya comienzan a tener problemas de sobrepeso. En las mujeres, sobre todo, también tiene un comportamiento casi similar, o sea, del 71% y el 67% en mayores de 20 años. Entonces, como lo podrás observar, es un problema de salud pública. Por otra parte, con educación estamos trabajando para que ya a partir de enero seguramente podamos ya tener una escuela piloto donde tengamos un régimen específico, inclusive para los niños, donde se les pueda informar cuáles son los alimentos que están a su alcance y que sobre todo haya la conciencia de aquellos que tienen, sobre todo, que son más dañinos para su consumo y que son los que están realmente en el mercado, ¿no? Hay temas que impresionan mucho, que impactan pues a la sociedad, como es el caso de la esposa de Montiel Rojas, que le pide 300 millones de pesos para divorciarse, pero hay otros que no se difunden, que no se debaten, y sin embargo son más trascendentes, más relevantes y más graves, como es el caso precisamente del tema que estamos viendo hoy, de la nutrición, Violeta, ¿no? Sí, mucha gente está acostumbrada a que si se habla de desnutrición, esperan ver imágenes como las de África, de niños muy flaquitos, que no tienen nada de comer, pero también, como lo mencionaba la Secretaria de Salud, el hecho de estar un poco pasado de peso también puede significar que no tenemos una buena nutrición. Y en el caso de la nutrición, como alguien lo decía de los que entrevistamos, tiene que ver con sus condiciones para aprender, para prepararse académicamente y después también para desenvolverse y defenderse en la vida. Una persona malnutrida siempre tendrá desventaja en un mundo de por sí altamente competitivo, ¿no? Y pese a los avances que se han dado, podemos ver que las cifras no son tan alentadoras. El hecho de que 3 de cada 10 niños, como lo menciona el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, tengan niveles de desnutrición, pues es grave. Y hay dos factores que inciden en esto. Muchas veces lo más grave y que parece imposible de resolver es el caso de la falta de ingreso de la familia, o sea, la pobreza, pues, que no tiene dinero para nutrir adecuadamente a sus hijos. Pero por otro también está la falta de hábitos alimenticios sanos y saludables, aún en la gente que tiene posibilidades de alimentarse bien, ¿no? Pero como siempre los mayores niveles pues se dan, como tú lo dices, en las zonas marginadas, sobre todo en las zonas indígenas. Y en el Estado de México, bueno, tenemos un buen número de población indígena y es lamentable que ahí, si hay niveles de desnutrición en la generalidad de la población, pues en las áreas indígenas se incrementan los porcentajes. Por ejemplo, hay mucha crítica a lo que se le denomina política populista, de esa que lleva apoyo a las personas de escasos recursos, los muy pobres, y que no los saca de su pobreza. Pero yo siento que aún así son necesarios esos apoyos, son necesarios los respaldos alimenticios, sobre todo, aunque no se saque de la pobreza, porque es una cuestión de urgencia, pero de verdad de sobrevivencia, ¿no? Sí, se habla también de que vamos avanzando, de que cada vez hay mejor nutrición, de que vamos comiendo un poco de menos comida chatarra. Es cierto como que ya hay un poco más de conciencia, ¿no?, en la población, como que ya todo el mundo toma agua natural, ya hay un poquito más de conocimiento, pero lamentablemente, sobre todo en los niños, los premios siguen siendo chicharrones y comida chatarra que no alimenta. Y sobre todo que se traduce en sobrepeso, que ahora ya se está también, como dices tú, poniendo atención, pero antes no pasaba desapercibido. La verdad que son problemas graves que más tarde van a ser problemas de salud, no solamente individual, sino salud social, ¿no? Sí, muchas veces las autoridades han mencionado también que hay un alto número de niños que sufren de anemia, y pareciera que es algo muy sencillo, pero bueno, es un tema que se tiene que tratar, que los papás tienen que cuidar que sus hijos estén bien nutridos, llevarlos al médico. Las futuras generaciones van a tener que competir en un mundo globalizado terrible, y en esta condición de desnutrición van a tener muchas desventajas, ¿no? Y el país mismo. Y si su hijo no tiene buen rendimiento escolar, pues quizá debería llevarlo al médico, tal vez tenga problemas de nutrición, ¿no? Claro. Vamos a un corte y volvemos.